Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por mí, Regina Gómez, José Miguel Armenta, Antonio de la Fuente, Germán Uribe, Sean Tillery y Diego Madero, y nosotros les vamos a presentar Selección Adversa. Comenzaré esta sección explicándoles un poco sobre selección adversa. El problema de selección adversa se da en un mercado cuando el principal prefiere realizar transacciones con alguien elegido al azar, a diferencia de una persona que voluntariamente desea transaccionar o realizar un negocio. Esto se debe principalmente por el problema de información asimétrica, en donde el principal no conoce todas las razones o el fundamento de por qué la gente quiere realizar una transacción con el principal. Sin embargo, hay formas de arreglarlo. Por ejemplo, un examen médico para el tema de los seguros o un examen para conducir en un tema de seguros de auto. Las consecuencias principales de este problema son que hay riesgos en las transacciones, que se genera desconfianza entre agente y principal y que a su vez esto genera ineficiencias económicas. ¿Por qué? Porque los principales se buscan cubrir de estos riesgos subiendo los precios, como por ejemplo las primas en los seguros. Algunos ejemplos de selección adversa en la vida real se puede dar en el mercado de autos usados, donde normalmente los autos que se ofertan son los de peor calidad, o bien en el mercado de seguros, donde los consumidores que quieren un seguro son los que más lo necesitan, es decir, los que tienen más problemas de salud y por ende podrían afectar negativamente a la empresa de seguros. Ahora hablaremos un poco sobre cómo se modela este problema en diferentes mercados y en diferentes circunstancias económicas. Para modelar este problema es importante destacar los siguientes puntos. En primera instancia, no existiría este problema si el principal y el agente tuvieran la misma función de utilidad. A su vez, el principal tiene conflictos sobre si otorgar o no el servicio al agente, lo cual provoca desconfianza y por lo tanto ineficiencia. Por otro lado, la poca visibilidad sobre las características del agente genera desconfianza en el principal, subiendo los precios para cubrirse y por ende generando ineficiencias. A su vez, la información asimétrica es fundamental en el diseño de contratos. El principal tiene que tomar en cuenta que el agente no le va a revelar toda la información y por lo tanto se tiene que cubrir al generar un contrato. Por ejemplo, en el mercado de seguros de salud, en el contrato tiene que venir estipulado que no debe existir una condición preexistente. Por otro lado, la incertidumbre sobre el agente es exógena para el principal. Él no puede hacer nada para corregir esto, por lo tanto toma las acciones preventivas que ya mencionamos. A su vez, la poca visibilidad genera conflictos costosos, ya que esto genera costos de transacción, costos de información, costos para el diseño de contratos, etc. Por otro lado, la resolución de incertidumbre es ex ante y no es del conocimiento público, generando justo el problema de información asimétrica. A su vez, el contrato sucede una vez que el principal toma sus acciones preventivas, es decir, el principal no va a otorgar un servicio hasta no saber que estas acciones preventivas fueron implementadas eficientemente. A su vez, la falta de eficiencia por este problema crea distorsiones en el volumen de transacciones, porque no se pueden dar las suficientes transacciones debido a que hay este gran riesgo de selección adversa. Y finalmente, la restricción de incentivos no influye en la participación cuando tenemos un agente neutral al riesgo. Es decir, el que haya restricción de incentivos como primas en los seguros no va a restringir que un agente quiera entrar en un contrato cuando éste es neutral al riesgo, lo cual no siempre sucede en el mercado verde, ¿verdad? El modelo básico de información asimétrica que encontramos en nuestro primer artículo considera a una empresa que le quiere delegar a un agente la producción de algunas unidades de un bien. El valor marginal de este bien es positivo y decreciente. A su vez, el costo de producción del agente no es observable para el principal, por lo tanto existe información asimétrica. Este costo de producción se da por costos fijos y por una producción eficiente o ineficiente. El primer término nos muestra una producción eficiente con probabilidad V, mientras el segundo nos muestra una producción ineficiente. A su vez, los tiempos del contrato se dan en tres partes. En el tiempo cero,
el agente descubre qué tipo de producción tiene, si es eficiente o ineficiente. En el 1, el principal le ofrece un contrato. En el 2, el agente acepta o rechaza ese contrato dependiendo si éste cumple con su utilidad esperada, y en el tiempo 3 se ejecuta el contrato. A su vez, las variables que se consideran en este modelo son la cantidad producida y las transferencias que se dan entre agente y principal, es decir, lo que le paga el principal al agente por producir esa cantidad de bienes o de insumos. El nivel de producción eficiente se da cuando el valor marginal del principal es igual al costo marginal del agente. Es decir, el principal le debe ofrecer a ese agente un nivel de utilidad tan bueno como el que obtendría fuera del contrato, para que realmente a este le convenga participar en este contrato. Sin embargo, el principal también tiene que tomar en cuenta estos riesgos que existen por la ineficiencia o eficiencia no observable del principal, del agente. Por lo tanto, encontramos aquí que la solución óptima, como podemos ver en la segunda tabla, se da o en B o en A. Sin embargo, digamos que la mejor solución es A porque es la que genera una mayor producción. Algunos de los principales expositores de este problema son Lowe y Magat, que hablan del problema de un gobierno regulador que no tiene toda la información sobre sus pequeños distritos o ciudades, Barron y Meyerson, que hablan sobre el problema de monopolio natural y cómo el regulador, es decir, el gobierno, tampoco tiene información suficiente, por lo que puede incurrir en problemas de selección adversa al elegir una empresa que lleve una cierta industria. Good, McCarthy y Savage, que hablan sobre las probabilidades de que se dé la selección adversa en diferentes mercados. Mirrlees, que habla sobre la redistribución del ingreso en un sentido de impuestos y cómo es que se debería redistribuir cuando no se tiene toda la información sobre los diferentes agentes. Y finalmente Knight, Arrow y Polly, que hablan sobre el mercado de seguros, el cual veremos un poco más adelante. En este artículo también se habla qué debemos hacer para mejorar el diseño de contratos. En primera instancia, se debe verificar la información ex post sobre el estado de una naturaleza. Por ejemplo, una compañía de seguros debería, posteriormente a que se dé el contrato, revisar constantemente y auditar que la información que haya otorgado el agente sea correcta y que se esté comportando como debería. A su vez, debería considerar que hay información que no se puede verificar en el precio de sus contratos, es decir, tomar esto en cuenta en la fórmula que se le va a dar al precio de un seguro, por ejemplo. O bien encontrar este riesgo inmerso en la prima. Por otro lado, es importante decir que este problema es sumamente útil para mejorar algunas ineficiencias en diferentes mercados, como puede ser en una regulación gubernamental a los monopolios, en una función de precios de un monopolio, en la calidad y discriminación de precios donde exactamente el principal no tiene la información completa sobre su consumidor, en contratos financieros, particularmente en préstamos, en donde los bancos podrían incurrir en problemas de selección adversa por la falta de información, o porque precisamente la persona que va a buscar un préstamo es un deudor y por lo tanto es como el que tiene más posibilidades o más ganas de participar en una transacción y por lo tanto es más riesgoso, o en contratos laborales como sindicatos. La selección adversa en el mercado de seguros ocurre cuando el comprador de la póliza de seguros tiene un conocimiento anticipado del riesgo que éste conlleva, mientras que el asegurador no tiene la misma información. El comprador de la póliza tiene lógicamente mayor información de la probabilidad de pérdida y de la distribución de esta pérdida, y esto le permite hacer uso de esta información para su beneficio. En teoría, en un mercado de seguros, la selección adversa dicta que hay una correlación positiva entre el riesgo y la cobertura del seguro. En otras palabras, los asegurados, a sabiendas que poseen mayor riesgo, sin que el asegurador tenga la misma información, tenderán a elegir los seguros con mayor cobertura y con el menor pago de deducible posible. Cabe destacar que la selección adversa es dependiente del tipo de seguro, del tipo de comprador y de factores institucionales y regulatorios.
Según Rothschild y Stiglitz, los aseguradores no pueden distinguir entre los agentes con alto riesgo y los agentes con bajo riesgo, y por lo mismo a ambos grupos se les debe de ofrecer el mismo precio por asegurarse. Dado que los asegurados tienen conocimiento con su propio riesgo, se esperará que los agentes con mayor riesgo tiendan a comprar mayor cantidad de cobertura. En acceso a la información, para poder realmente determinar la correlación entre cobertura y riesgo, es necesario saber qué tanta información el asegurador usó para clasificar a los aplicantes de seguros y los precios para los diferentes aplicantes. La elección del deducible es un factor relevante, ya que si el deducible es mayor, no habrá incentivo que los asegurados decidan hacer uso del seguro por el precio que tendrán que pagar. A mayores deducibles, los asegurados evitarán hacer claims para evitar pagar los costos de transacción que esto conlleva. Retomando el modelo de Cohen y Siegelman, Testing for Adverse Selection in Insurance Market, podemos encontrar evidencia empírica. Esta depende de los principales tipos de mercados de seguro, donde los principales mercados son A, seguro de coches, B, seguro de vida, C, seguro de salud, D, seguro de hipoteca y E, seguro de plantíos o de commodities de agricultura. Estos tienen casos hipotéticos y en la vida real. Un seguro de coches es muy probable que lo hayamos experimentado a través de un siniestro. Un seguro de vida es el adquirir un seguro para nuestra vida y nuestra familia. El seguro de salud, el de hipoteca, que es el asegurar una casa, y el de plantío puede ser asegurar una cosecha. Cada uno de estos tiene una diferente correlación entre la cobertura y riesgo. En el mercado de autos, este mercado de seguros, se encontró evidencia empírica respecto a la cobertura y el riesgo. Primeramente se concluyó a través de Cohen, Chiappori y Saliane en el 2005 que no había correlación entre cobertura y riesgo con los conductores que recién empezaban a conducir, es decir, que llevaban 3 años o menos. Por otro lado, se encontró una correlación positiva entre conductores con más de 3 años manejando, es decir, a mayor riesgo, mayor cobertura y mayores probabilidades de que se hagan demandas por este producto. Esta correlación, por tanto, es positiva a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos el mercado de seguro de vida. En el mercado de seguro de vida, anualidades e hipotecas, que engloban estos 3 aspectos, se encontró una correlación negativa, donde los individuos con mayor riesgo tendían a adoptar menor cobertura. Tomando en cuenta que el horizonte de tiempo es amplio, el individuo no busca asegurarse contra eventualidades. Esto es demostrado a través de Colley y Philipson en 1999. Posteriores estudios no encontraron una relación clara entre estas dos variables, corroborando lo que ya se había encontrado a través de Colley y Philipson. Esto lo corroboró McCarthy y Mitchell. En cuanto al mercado agricultor, el mercado agricultor o de plantación de granos de los diferentes commodities, hay 3 motivos principales para la compra de un seguro. A, que el consumidor sea adverso al riesgo, es decir, que cierto granjero o cierta persona que cultiva busque proteger su plantío a futuro. B, que se haya otorgado un subsidio por parte del gobierno. Y C, que el granjero tiene un conocimiento privado de cierta información que le permite especular en contra del asegurador. El estudio concluyó que hay una correlación positiva y se da el efecto de selección adversa, es decir, se buscará hacer el mejor uso de la información privilegiada que se tiene. Ejemplificando, podemos poner el ejemplo de la cosecha de maíz, donde cierto agricultor con experiencia tiene información privilegiada que le permite tomar decisiones. Es decir, sabe que su plantío es probable que se vea afectado, pero la aseguradora no tiene relación o no tiene información respecto a esta afectación. Por tanto, el asegurado buscará aprovecharse de esta información a su mayor beneficio, usando los medios para lograr usar esta póliza de seguros. La conclusión general de los mercados de seguros es que en ciertos mercados se presenta una correlación positiva entre la relación riesgo-cobertura, mientras que en otros mercados no se presenta esta misma relación. Por ende, a través de la teoría de la selección adversa, debe explicarse por qué ciertos productos presentan una relación positiva, mientras que otros no presentan esta misma relación. Una de las principales razones es que los asegurados realmente no tienen información privada o simplemente no saben usarla. Es decir,
Los asegurados tienen un pedazo de esta información, aunque realmente no le han encontrado un uso para buscar esta selección adversa o simplemente no tienen conocimiento de esta información. 2. La posesión de información privada por parte de unos asegurados, mientras que toda la población no lo tiene. Es decir, no toda la población tiene una información privada que le permita aventajarse de esta. Y 3. Los asegurados tienen posibilidades de prever el uso de esta información privada por parte de los aseguradores por parte de los asegurados. Es decir, los aseguradores pueden prevenir que esta información sea utilizada en su contra y así tomar cartas en el asunto. Esto se puede dar, como ya se mencionó, a través de el aumento de deducibles, donde se busca que el asegurado logre tomar los menos siniestros posibles, dado que el deducible es amplio y es caro. Entonces, a mayor deducible, esto provocará que el asegurador realmente contemple si realmente tomar el seguro o no. Esta conclusión nos lleva a determinar que muchos de estos seguros dependen de, como también ya se mencionó, diferentes factores como es la estructura legal, el tipo de producto y el tipo de asegurador. Bueno, ahora hablaremos de la selección adversa y las alianzas estratégicas. La selección adversa nos conlleva a formar alianzas estratégicas. Esto se debe a que las compañías matrices tienen miedo de hacer adquisiciones directas cuando hay asimetría de la información. Al haber asimetría de la información, las compañías maestras prefieren hacer una alianza estratégica entre ellas debido a que van a llevar derechos y obligaciones juntos. Aparte, comentando este punto, nos basaremos en una de las teorías principales acerca de la selección adversa y las alianzas estratégicas. Esta se basa en que los accionistas de las compañías matrices están más dispuestos hacia una alianza estratégica que hacia una compra directa. Esto, como comenté anteriormente, debido a la falta de información sobre los negocios de los demás. Hablaremos acerca de la teoría. Hablaremos acerca de los pros y de los contras de las alianzas estratégicas. Bien, ya habiendo dado una introducción acerca de la selección adversa y las alianzas estratégicas, ahora hablaremos del problema de la evaluación en los tratos directos entre compañías. Podemos ver que es razonable esperar que la empresa que quiere ser adquirida no venda los activos en su poder a menos que reciba una oferta igual o mayor al valor presente neto de sus activos. Además, si los activos que se quieren comprar son especializados y no hay mercados competitivos en los que se negocien activos idénticos, la información sobre sus precios será difícil de obtener o no estará disponible. Esto a su vez le da más fuerza de negociación a estas empresas, ya que al no haber información sobre los activos especializados, pueden negociar el precio que ellos deseen. Ya habiendo inducido cuáles son los problemas de las adquisiciones directas o jerarquías, ahora pasamos a la solución basándonos en la teoría. La solución son las alianzas estratégicas, llamadas joint ventures en inglés. En lugar de una adquisición directa, las empresas pueden formar una alianza estratégica para combinar sus activos complementarios. Las transacciones regidas por una empresa conjunta serán eficientes por las siguientes razones. En primer lugar, una empresa conjunta es diferente a una adquisición, ya que evita una venta terminal y asimismo evita la transferencia de derechos de propiedad. Finalmente, permite a los socios rescindir la relación a un costo relativamente bajo. En segundo lugar, esta alianza estratégica, a diferencia de un contrato de arrendamiento, introduce para cada empresa derechos y obligaciones formales e informales limitados de propiedad mediante la propiedad compartida. En tercer lugar, la alianza estratégica ofrece oportunidades para aprender y recopilar nueva información sobre el valor de los activos de los socios, ya que algunas alianzas estratégicas tienen fecha de disolución y muchas otras terminan en la compra por parte de la otra compañía. Bien, como en todos los negocios hay pros y contras. Ya hablamos de las cosas a favor de las alianzas estratégicas, pero también debemos de mencionar que hay algunos contras. Primero que nada, hay una ausencia de unidad de mando. Esto sí a la vez es bueno, debido a que hay un poder compartido, también puede ser malo, ya que si hay una jerarquía no te puedes organizar bien.
y esto te puede llevar a disputas costosas sobre el control de la empresa. Aparte, los costos administrativos de administrar y controlar la empresa conjunta serán muchos más que los costos correspondientes para una jerarquía. Las renegociaciones de las alianzas estratégicas por lo general también son caras. Así que finalmente podemos llegar a la conclusión que una alianza estratégica es, por lo tanto, un compromiso entre un contrato y una jerarquía, combinando algunas de las características positivas, pero no elimina por completo las características negativas. Debemos observar que si bien la alianza estratégica elimina de mejor manera el problema de la selección adversa, no elimina este problema del todo. Ahora bien, pasando a la parte de la teoría, citando a Klein y Williamson, las inversiones en los activos especializados pueden convertirse en un rehén de las negociaciones ex post. Bien, esto lo vimos en la slide pasada, donde platicábamos acerca de la negociación entre compañías y de cómo la compañía que tuviera el activo especializado podía tener un poder de negociación mayor. Ahora bien, otra opción que tenemos es formar una alianza estratégica agrupando los activos complementarios de las dos empresas, ya que así las empresas conjuntas implican la participación tanto de su capital como de su beneficio. Una característica esencial de una empresa conjunta, a diferente de una jerarquía de una adquisición de una compañía a la otra, es que no hay una unidad de mando y por lo tanto los derechos de propiedad y control son compartidos por las empresas matrices. Ahora bien, un contrato de garantía generalmente especifica y limita los derechos y obligaciones de las empresas matrices. Tanto la adquisición como la empresa conjunta acortan considerablemente el proceso de internalización y nos ahorran un tiempo valioso. Finalmente, las características únicas de una alianza estratégica son la propiedad y el control compartidos. Estrategia y estructura de capital en la pyme, una aproximación empírica. Lo que pasa es que gran número de empresas en el área de estructura de capital tienen diversas problemáticas para financiar sus diversos proyectos de inversión y crecer. Las pymes se encuentran en una posición frágil en los mercados financieros, ya que cuentan con asimetría de información que afecta tanto a los empresarios de tamaño reducido como a las empresas de préstamos. A esto llega un término muy específico llamado Finance Gap, en la que las pequeñas y medianas empresas basan todo su crecimiento en la deuda a corto plazo, es decir, los préstamos que realizan de bancos o empresas hacia estas pequeñas y medianas empresas. No obstante, esto llega a un tope en el que ya no pueden acceder a una financiación a largo plazo por culpa de su tamaño. ¿A qué se refiere esto? Es que ellos pueden pedir pequeños préstamos, no obstante no pueden van a llegar a un tope en el que ya no pueden hacer financiamiento a largo plazo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una refresquera familiar de tamaño pequeño en la que solo hay un dueño. Esta busca hacerla crecer por medio de financiamiento a corto plazo, como vimos. No obstante, niega su apertura al mercado financiero, ya que tiene miedo a perder el control. La empresa no se hace pública, no revela estados financieros, no revela mucha desinformación, lo que hace que las empresas que realizan los préstamos no se sientan tan confiadas para dar estos préstamos y no los hagan. Entonces hay menos posibilidades de obtener mayor financiamiento o financiamiento a largo plazo. Hay 3 teorías de selección adversa en pequeñas y medianas empresas. El postulado de Modigliani y Miller, que en un equilibrio de mercado, las estructuras de capital no son relevantes para determinar el valor de la empresa. Esto quiere decir que las decisiones económicas son independientes de la estructura de capital. La segunda es la teoría Pecking Order, que también se llama jerarquía de preferencias. Este fue desarrollado por Myers y McLuff en 1984 y dicta que la asimetría de información de entre accionistas internos y externos conduce a una infravaloración de la empresa. Las empresas, las pequeñas y medianas empresas, prefieren financiar sus proyectos por medio de inversiones en fondos internos a fondos externos. Entonces lo que ellos quieren es disminuir intrusismo. Esto quiere decir, y lo pongo en rojo porque el intrusismo es que hay intrusos, como la palabra lo dice. Entonces prefieren ellos hacer inversiones por medio de sus mismas empresas o por medio de fondos que ellos mismos tienen a emitir nuevas acciones
que pues, va a traer nuevas personas y nuevos inversionistas a estas pequeñas y medianas empresas. Y la teoría de estrategia empresarial, esto quiere decir que los propietarios de las pequeñas y medianas empresas buscan fondos para su estrategia empresarial, no obstante, estas tienen un alto nivel de riesgo, ya que estas tienen una estrategia diferente a lo que sería una empresa grande. Entonces buscan pues obtener resultados diferentes, lo que hace que las empresas de préstamos pues, resulte un gran riesgo para ellos. Bueno, se realizó también un modelo para probar dos tipos de hipótesis financieras e hipótesis estratégicas. Para esto me parece relevante explicar el término de apalancamiento porque lo utilizamos mucho dentro de este artículo. El apalancamiento es una estrategia para aumentar las ganancias de una inversión y para eso se utilizan créditos, costos fijos o cualquier otra técnica. Esto quiere decir que por medio de préstamos o de créditos que se realizan a estas pequeñas y medianas empresas se busca aumentar el monto de inversión que se tiene. Entonces, pues eso es apalancamiento. Dentro de este modelo hay dos variables que tienen fuerte implicación financiera, es la edad de la empresa y el tamaño de la empresa. La edad está asociada negativamente a deuda a corto plazo y positivamente a largo plazo. Esto quiere decir que mientras mayor edad tenga la empresa, pues es preferible tener una deuda a largo plazo y mientras menor edad es preferible una deuda a corto plazo. El tamaño de la empresa también es relevante. El tamaño de la empresa favorece su nivel de apalancamiento, que es lo que dijimos anteriormente. Mientras mayor sea, mayor tiene. Entonces, mientras mayor es la empresa, es preferible que utilice la deuda para financiar sus proyectos o su inversión. Bueno, tenemos estas dos hipótesis financieras y hipótesis estratégicas. Dentro del modelo se realizaron, dentro de estos modelos se realizaron dos. Primer modelo y segundo modelo. En el primer modelo se aciertan a 3, que es 1, 2 y 4. Entonces, esto quiere decir que es cierto que la capacidad de autofinanciamiento incide de forma negativa. La intensidad de capital sobre un activo total incidirá positivamente sobre el endeudamiento a largo plazo. Y cuanto mayor sea la edad de funcionamiento de la empresa, se tendrá mayor grado de retención de reservas, incidiendo de forma negativa en el nivel de apalancamiento. Para el segundo modelo, estas 4 también resultan positivas y además se agrega la 3. La oportunidad de crecimiento de la empresa puede incidir de forma negativa o positiva en su nivel de apalancamiento. Y dentro de las estrategias de diferenciación afectan positivamente el apalancamiento y las estrategias de innovación influyen negativamente en el apalancamiento. A esto llegamos a concluir que hay rasgos comunes entre pymes y empresas grandes, que es la influencia negativa de la autofinanciación y la positiva de intensidad de capital. Y en pymes no hay evidencia de que tamaño y años de funcionamiento predicen estructura de capital. Compensación entre selección adversa y competencia. El modelo de selección adversa es una herramienta que puede demostrar ser muy útil para identificar la problemática del estudio de la teoría organizacional. Esta consiste en encontrar los mecanismos de compensación y convergencia entre los intereses de los empleadores con los mismos empleados. En el caso de los seguros, estos bienes son operados fuera del mercado con el fin de que el gobierno pueda utilizar un programa central para incluir a al sector privado, donde en este sentido no hay una posición concreta como competidor o proveedor de los seguros, para aportar los beneficios básicos y satisfacer la demanda de seguros en la población general. Como ejemplo, podemos decir que Medicare en Estados Unidos tiene la función de ser un voucher para los adultos mayores de edad, en cual busca satisfacer a la población con un plan básico de seguros que es administrado de forma privada. No obstante, este mismo programa postula una gran problemática de competencia en el mercado de seguros, debido a la selección adversa. De acuerdo con la teoría, la política de cambio normalmente tiende a ser en los precios, así para controlar los efectos de la selección adversa. En el caso de los seguros, la selección adversa reduce o eliminaría el sector más generoso o práctico del mercado de seguros y se estimaría que el bienestar tendría una pérdida en consecuencia de la naturaleza de la selección adversa
lo cual normalmente tiende a incrementar los precios de los servicios de seguros. Esto es porque cuando hay un cambio en los precios, dejan de ver planes específicos para la población que se debe de ajustar a las nuevas restricciones. Cuando hay un ajuste en el precio, la teoría predice que la elasticidad de la demanda sería mayor para las personas en el estado de salud, que estén dentro de un margen entre el PPO y el HMO, los cuales representan los diferentes proveedores de seguros como organizaciones para enfocarse a segmentos del mercado específicos y así reducir la misma selección adversa. Uno de los grandes problemas para estudiar la industria de los seguros y la selección adversa es el constante cambio en los precios, ya que a través de las políticas de precios se estudia el margen de costos que se genera a través de la selección adversa. Y mediante estos cambios en la demanda, se generan estimaciones de pérdida en el bienestar debido a la selección adversa. Eso puede tener como consecuencia una reducción de las opciones múltiples que puede tener el mercado a la hora de contratar o inscribirse en un seguro, lo cual puede tener impacto directo en la demanda y en los mismos precios que pueden involucrar estos ajustes de políticas monetarias. En conclusión, los autores del artículo de seguros terminan diciendo que la selección adversa tiende a ser muy costosa, por lo cual los servicios públicos y privados buscan minimizarlo a través de estimaciones de gastos esperados. Estos términos pueden utilizar como ajustes de riesgo, lo cual genera una perspectiva a futuro, tomando el historial de los ajustes de precio para poder deducir y estimar el bienestar general de la población y la demanda del mismo servicio de los seguros. Un caso de selección adversa se puede ver replicado en la crisis del 2008, que fue un impacto en los mercados financieros de forma global. Durante ese mismo año, uno de los principales problemas fue que los mismos financieros que tenían la información acerca de la verdadera estructura del mercado durante ese año, lo cual se está rodeado por activos tóxicos, inducían a los mismos inversionistas a formar parte de distintos portafolios que ayudaban a circular estos activos en lugar de activos menos riesgosos a través de la simetría de información de los inversionistas. Esto se podría denominar como un caso de selección adversa. Este proceso era crucial para la estructura del sistema financiero durante ese mismo año, porque generaba un paradigma a las consecuencias de los economistas que llaman la asimetría de información, lo cual tiende a generar fallas de mercado, especialmente en los casos financieros. Esta, como consecuencia, es una forma de implementar el riesgo moral de los mismos inversionistas y los portafolios, generando selección adversa a través de activos tóxicos y con activos menos riesgosos. En el caso de la crisis del 2008, las empresas chinas presentan activos inflados mediante el reverse merging. Este término se utiliza para fusionar las empresas americanas o normalmente las que eran de países desarrollados que tenían acceso al mercado accionario y de valores y así emergerse con empresas como en el caso de China que están sobreinfladas y tener acceso a los capitales de los países desarrollados. Esto genera una ola de optimismo o de ideología que se puede interpretar o se denomina como un miope en el sistema financiero. Este término se utiliza para describir la sobrevaluación, que es una burbuja o más bien una acumulación de información falsa que dentro de un tiempo detona una nueva crisis financiera debido a los grandes pagos por activos sobrevaluados dentro del sistema financiero. Muchas gracias por su atención. Aquí pueden encontrar las referencias y por favor prepárense para su examen.